Esta mañana queremos nosotros predicar acerca de la resurrección de Cristo. Así que quiero invitarles rápidamente a tomar su Biblia y vamos a entrar al mensaje esta mañana. Tomar su Biblia, ir a primera a los Corintios, la primera carta a los Corintios, y solamente vamos a leer 4 versículos. 4 versículos. La iglesia sabe que hemos estado en la serie de recargar, pero solamente por hoy vamos a hacer una pausa y vamos a entrar a otro tipo de mensaje. Y quiero hablarles sobre este tema, el Evangelio y la resurrección. ¿Qué parte tiene la resurrección en la vida del cristiano? ¿Por qué es tan importante la resurrección? Bueno, yo creo que primera a los Corintios, el capítulo 15, nos explica claramente cuál es la importancia de la resurrección. Primera a los Corintios, el capítulo 15. Permítame buscarlo junto a usted en esta mañana. Primera a los Corintios 15, si lo tenemos pueden decir amén. Permítame recalcar a las visitas cuánto gusto me da tenerla aquí en la casa del Señor en esta mañana. Primero a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 1 al versículo 4, lee de la siguiente manera. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y note esto, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Permítanme esta mañana simplemente abrir la Biblia y declarar la verdad de que nuestro Salvador está vivo. Primero los Corintios nos va a enseñar claramente que Cristo, aunque muerto por 3 días, un día, como Él lo había profetizado, Él se levantó de entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre. El Evangelio y la resurrección. Padre, en esta mañana nosotros conmemoramos la resurrección de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Simplemente podemos decir gracias, 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 porque tu Hijo se dignó a venir a la cruz del Calvario a morir por nosotros los pecadores. Perdónanos, Señor, porque tantas veces tomamos esa realidad por sentado. Permítenos esta mañana recordar correctamente el sacrificio de Cristo y recordar que nuestro Salvador está vivo. Que salgamos en esta mañana con mentes cambiadas, corazones transformados, una visión de la tumba diferente, celebrando a Cristo Jesús. Te pedimos hoy que solamente Cristo sobresalte y que solamente Cristo sea exaltado por nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy celebramos un día muy importante para la comunidad cristiana. Aunque para nuestra sociedad ha adoptado este día y la comunidad latina la ha llamado la Semana Santa, nosotros celebramos la verdad de que nuestro Salvador está vivo. No celebramos el hecho de que necesariamente de que Cristo colgó en la cruz, aunque eso es parte de la celebración. La culminación de esta celebración es que Cristo está vivo. Y es importante entender el real significado de este día, ya que sin Él no habría cristianismo. Pablo es el escritor de esta primera carta a los Corintios. Esta fue una iglesia que Pablo plantó, él fundó en su segundo viaje misionero. Podemos notar en el lenguaje que la carta utiliza, Pablo escribiendo la carta, que es una carta de corrección. La iglesia en Corinto no era una iglesia que estaba muy saludable, pudiéramos decir. Pero la meta de Pablo era corregir errores al escribir a la iglesia y cimentar en la verdad en este pueblo. Así que al escribir el capítulo 15, una vez más, nos topamos con otro problema. Había otra enseñanza errónea dentro de la iglesia que Pablo tenía que mitigar. Habían personas dentro de la iglesia que no creían en la resurrección de los muertos. Ahora, sin duda alguna, permítame decirle que nosotros no creemos que vamos a ir al funeral mañana y que su familiar va a resucitar. Dios podría hacerlo, pero eso no es lo que nosotros estamos enseñando cuando enseñamos que hay resurrección de entre los muertos. Estas personas lo que enseñaban era que en la resurrección final, cuando Cristo venga por la iglesia, nosotros los cristianos que muramos no vamos a retornar, no vamos a regresar a la vida. En otras palabras, nuestro cuerpo no se va a unir con nuestra alma, un cuerpo glorificado. Y la realidad es que sí. Cuando Cristo venga por la iglesia un día,
esto corruptible, lo vamos a enseñar, esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y nosotros seremos unidos por toda la eternidad con nuestra alma para gozar de la patria celestial y de la nueva Jerusalén. Así que este pasaje es un pasaje apologético. Con la palabra apologética me refiero a un pasaje defensivo de una doctrina. Pero yo quisiera celebrar la resurrección de nuestro Salvador estudiando este pasaje en esta mañana. Quiero proponerle esta idea. La resurrección de Cristo es el componente esencial del Evangelio. La resurrección de Cristo es el componente esencial del Evangelio. Porque sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay cristianismo. Así que rápidamente en esta mañana permítame tomar su tiempo mientras no miramos los celulares, mientras nosotros prestamos atención a la palabra y mostrarle 5 áreas específicas que Pablo resalta para declarar que nuestro Salvador sin duda está vivo. Note en primer lugar, rápidamente, note la explicación que Pablo da del Evangelio. Note el versículo 1 al versículo 5 una vez más. Permítame comenzar tal vez ahí en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. El Evangelio es la pieza clave de la vida cristiana. Sin el Evangelio no habría cristianismo. Esta palabra Evangelio sale de la palabra griega euangelion, que quiere decir buenas nuevas. Es una buena noticia, es algo deleitable para escuchar, porque esta es la noticia más importante de toda la humanidad. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Bueno, pues antes de hablar de eso, permítame hablar sobre lo que Pablo hace en este pasaje. Letra A, Pablo declara este Evangelio a los hermanos. En el versículo 1 dice Pablo, además os declaro hermanos. Pablo nos indica que le recuerda a sus hermanos en la fe esta verdad. Pablo le enseña a los de Corinto la verdad del Evangelio. Él no solo la recuerda, sino que dice que son hermanos aquellos que han puesto su fe sobre este Evangelio. Entendamos esto esta mañana, amigo y cristiano que nos visita y amigo que está aquí con nosotros. Nadie es hijo de Dios excepto aquel que ha puesto su fe sobre el Hijo unigénito del Padre. No la creación porque usted se ha creado y sea un humano, es hijo de Dios. Absolutamente no. Solamente aquellos que han puesto su fe en Cristo son llamados hermanos. Pablo les declara el Evangelio. ¿Por qué esta verdad es importante? Es porque en ella misma había poder. El Evangelio contiene poder para transformar. Pablo escribe en el versículo 3 y 4 y dice que lo declara conforme a las Escrituras. ¿Qué declara Pablo? Bueno, Pablo declara en primer lugar que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo declara, número 2, que Cristo fue sepultado después de haber muerto. Y Pablo declara, número 3, que Cristo fue resucitado después de haber sido sepultado. Ese es el Evangelio. El Evangelio esta mañana, amigos que nos escuchan, es que Cristo un día vino al mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó y está vivo hoy en día. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad que Pablo está declarándole a la iglesia, a los corintios. Estas 3 partes son importantes para el Evangelio. Y es por eso que él se les declara de esta manera. Mire, sin resurrección, aunque haya muerte, no hay salvación. No puede haber resurrección, al menos que haya muerte. Entonces no hay salvación. Cristo tenía que morir, ser sepultado y resucitar para que el cristianismo fuera válido. Para que una persona pueda ser salva de la condenación futura y pueda reconciliarse con Dios, esa persona necesita comprender la verdad del Evangelio. Si no comprendemos el Evangelio, no podemos ser salvos. Pablo dice en el versículo 2 del capítulo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, el Evangelio, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pablo dice que para que una persona sea salva, ¿salva de qué? De la condenación final. Esa persona necesita comprender, entender, recibir el Evangelio. Pero note esto, Pablo estaba tan convencido de esto por esta razón. Letra B, él recibió el Evangelio de parte de Cristo. Cristo mismo fue el que le dio el Evangelio a Pablo. Mira el versículo 8 de este pasaje, primero a los Corintios, el versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Mire, usted y yo esta mañana
hemos recibido, algunos de nosotros hemos recibido el Evangelio. Somos salvos porque hemos escuchado el Evangelio. Esta es la diferencia entre usted, yo y Pablo. Pablo había visto, había conocido a el autor del Evangelio. Pablo había conocido en persona, literalmente, vemos en el capítulo 9, mientras Pablo va a Damasco en el libro de Hechos, que Cristo se le revela a Pablo. Si alguien le dice hoy en día que ha visto a Cristo, no lo ha visto, es un mentiroso. Pero Pablo lo había visto. Pablo dice en la Biblia que él ha sido como un abortivo. En el libro de Gálatas notamos que Pablo fue entrenado por el mismo Cristo Jesús antes de comenzar su ministerio. Pablo estaba convencido de que el Evangelio era real porque él había visto a Cristo resucitado. Era un testigo ocular. Nadie podía disuadirlo, nadie podía mover su corazón, nadie podía decir a Pablo que el Evangelio no es real. Él lo había visto con sus propios ojos. Pablo nos da el Evangelio y él tiene peso de declarar el Evangelio a sus hermanos porque Cristo se lo había dado. Pablo sabía que sin el Evangelio nadie podía conocer al Salvador personalmente. Amigo que estás aquí esta mañana, sin el Evangelio tú no puedes conocer a Dios personalmente. No es tus obras, no es lo que tú puedas hacer, no es la iglesia bautista, no es la iglesia presbiteriana, no es la iglesia metodista, no es el bautismo, es solamente nuestra fe puesta sobre el regalo del Padre, el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Vimos primeramente la explicación del Evangelio. Voy rápido. Número 2, note esto, la evidencia del Evangelio. Note la evidencia del Evangelio. El versículo 5, Pablo nos comienza a hablar de la evidencia del Evangelio y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aunque Pablo estaba convencido de que el Evangelio era real, él no basa su fe o invita a otros a basar su fe solo en lo que él experimentó o él vivió. Lo que Pablo había experimentado era para él, no para nosotros. Pablo dice que el Evangelio y la verdad del mismo pueden ser probados. Permítame ilustrarle en esta mañana cómo la resurrección es probada en la Biblia. Letra A, vemos que hay profecía cumplida. Hay profecía cumplida. En el versículo 3 y 4, Pablo utiliza una frase muy interesante en esta mañana. Miren la frase, conforme a las Escrituras. Dígalo conmigo esta mañana, ¿listos? Conforme a las Escrituras. Esa es la frase que Pablo utiliza, muy interesante en estos versículos. Esta frase significa dos cosas en esta mañana. Que algo que fue predicho fue hecho. Eso es profecía, ¿verdad? Algo que fue predicho fue cumplido. Eso es una profecía. La segunda cosa que significa es esto. Y que la Biblia contiene la verdad del Evangelio. La Biblia lo dice, pero la Biblia lo decía antes y fue cumplido. Hay dos partes en esta frase. Esta frase significa que lo que alguien dijo antes se cumplió y que la Biblia registra esa verdad. Así que permítame hablarle de la segunda parte de esa frase. El libro que usted y yo tenemos en nuestras manos es la absoluta palabra de Dios. No hay duda alguna. Si ella lo dice, es. Es por eso que Pablo dice que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. La Biblia lo dice y esa es la verdad. Y la verdad está contenida en el Sagrado Libro. No hay que dudar la Biblia. No tenemos que cuestionar la Escritura. ¿Por qué? Porque por años y años ha sido comprobada como verdad. No hay nadie que ha podido destruir la palabra del Señor. No hay nadie que ha podido deshacerse de la Biblia. La Biblia continúa hacia adelante. Así que Pablo escribe y dice, conforme a las Escrituras, porque la Biblia lo dice. Pero la razón por la cual no podemos dudar la Escritura es porque ella misma ha probado ser verdad. Es la primera definición de la frase conforme a las Escrituras. Las profecías de la Escritura se han cumplido al pie de la letra. Permítame darle algunos ejemplos. En Isaías 53, el versículo 1, vemos la primera parte del Evangelio, la muerte de Cristo, profetizada cientos de años antes. Note lo que dice el versículo 5.
del capítulo 53 de Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5 nos dice lo que la Biblia enseña. Cientos de años antes, un hombre a través de Dios, inspirado por Él, había dado una profecía de que vendría un cordero y tomaría nuestro lugar. ¿Y sabe una cosa que quiero decirle en esta mañana? Esa profecía fue cumplida. Hace 2000 años atrás, el Salvador del mundo vino y murió por nuestros pecados. Él dio su vida. Ahora, Cristo, antes de que ocurriera, profetiza la segunda parte del Evangelio. ¿Cuál es la segunda parte? La sepultura. Mateo 12:40 dice, Cristo hablando, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Fue Cristo sepultado? Absolutamente sí. La historia lo dice. La Biblia lo dice. La gente lo sabía. Cristo profetizó eso. Así que conforme a las Escrituras, como fue profetizado, Cristo fue sepultado. Pero no solo eso, sino que también Cristo les dijo a sus discípulos que aquel que iba a morir estaría con ellos nuevamente. ¿Se imaginan los discípulos con Cristo? ¿Se imagina el terror que tenían que haber pasado esperando que Cristo regresara? ¿Se imaginan la duda que había en ellos diciendo, aquel que nosotros creímos ahora está muerto? ¿Qué haremos nosotros? Bueno, nos recordaron la profecía que Cristo dio en Mateo 16:21. Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la tercera parte del Evangelio. Todas las partes del Evangelio fueron profetizadas y fueron cumplidas. Cristo murió conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Amigo que está aquí esta mañana, la profecía de la Biblia se cumplió. Así que el libro que yo aguanto en mi mano en esta mañana y del cual predico es 100% veraz, no hay duda alguna. Es por eso que nosotros esta mañana celebramos la resurrección. Usted y yo no vimos la resurrección, usted y yo no estuvimos en la resurrección, pero tenemos un libro que nos cuenta la resurrección de Cristo Jesús. No es increíble saber esto, hermano, que el libro que tenemos y el evangelio en el cual creemos fue profetizado y cumplido. ¿No es eso increíble? Wow, qué tremendo libro tenemos en esta mañana. Pero mire esto, otra evidencia del evangelio. Las apariciones a los creyentes, esa es la letra B. Note las apariciones a los creyentes. Permíteme tomar un poquito de agua para que no me quede sin voz aquí a medias. Note el versículo 5. Y que apareció a Cefas, después a los 12. Dice el versículo 6 al principio, apareció a más de 500 hermanos a la vez. El versículo 7 dice, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Una de las evidencias más grandes de que Cristo en realidad resucitó y cumplió sus profecías es que Él apareció a los que lo seguían. Mire, Cristo no resucitó y se escondió. ¿Me está entendiendo? Los discípulos no tomaron el cuerpo y lo escondieron. No, cuando Cristo resucitó, Él se hizo ver por la humanidad. Dice Pablo que Él apareció a Cefas, ese es Pedro. Pedro vio a Cristo resucitado. Un grupo de 12, en otras palabras, los discípulos, a más de 500 hermanos al mismo tiempo. A su hermano Jacobo, Pablo dice que por último le apareció a él. Quiero decirle en esta mañana, el cuerpo de Cristo no fue robado. El cuerpo de Cristo no lo escondieron. No se lo inventaron. Más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. No hay ningún otro sistema religioso en el mundo que pueda decir esto de su Dios. Vaya a la tumba de Buda, ahí está su cuerpo. Visite la tumba de Mahoma, ahí yace. Confucio y sus creencias han condenado a miles de personas. Los cientos de dioses hindú a nadie han salvado. Russell, el que comenzó los testigos de Jehová, está muerto. Visite la tumba de Joseph Smith, él no existe, mas vaya a la tumba de Cristo y no le encontrará
porque Él ha resucitado. Qué oso creer en una religión que no solo nos invita a tener fe ciega, sino que nos da evidencia de que nuestro Señor está vivo. Alguien diga amén en esta mañana. Note número 3 conmigo, número 3. Esta es la pieza clave del Evangelio. La pieza clave del Evangelio. El versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice, entonces nuestra predicación vana es también nuestra fe, perdón. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Nota el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Pablo entonces, regresando al mensaje central del pasaje, que es que sí hay resurrección de entre los muertos y que sí Cristo resucitó, nos lleva a entender la importancia de la resurrección de Cristo. No te le traes la enseñanza falsa. Dentro de la iglesia en Corinto, esta es la enseñanza que Pablo estaba corrigiendo en el capítulo 15. Se estaba diciendo que los muertos no resucitaban. Se estaba diciendo que cuando moríamos como cristianos, ahí nos quedamos por toda la eternidad. Y Pablo va a corregir este error. Él dice, si enseñamos que Cristo resucitó, ¿cómo entonces no enseñamos que un día los creyentes resucitaremos? Esas dos verdades van de la mano, absolutamente. Entienda que Cristo murió para darnos vida. Cuando morimos en Él, un día resucitaremos porque nosotros no somos muertos, sino que tenemos vida eterna. Él resucitó para que usted y yo pudiéramos disfrutar de esa vida eterna y realmente disfrutarla. La salvación que gozamos por el sacrificio de Cristo transforma nuestro ser y nos hace aceptos ante Dios. Pero note el siguiente punto, letra B. Note el impacto de la resurrección. El impacto de la resurrección. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nota el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, quiero decirle en esta mañana, cristiano, estamos perdiendo el tiempo. Cerremos todo, vayámonos a comer, a festejar otra cosa, porque estamos muertos todavía en pecado. Si Cristo no ha resucitado, no hay cristianismo. Si Cristo no ha resucitado, nosotros no tenemos opción de ser salvos. La muerte de Cristo es solamente un sacrificio. Pero la resurrección hace que ese sacrificio sea único. Y que sea una vez, y que sea por todos, y que sea eterno. Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados y en condenación. Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo predicaba algo falso. Era vano lo que él decía, era mentira. Y Pablo dice que seríamos dignos de conmiseración o de pena. Pero quiero decirle lo que la letra C dice. Note la declaración de la verdad. Note la declaración de la verdad. En el versículo 20, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto por la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristianos, déjenme decir una buena noticia en esta mañana. Cristo
ha resucitado. No hay duda alguna. No solo nos cuenta esta verdad uno que vio a Cristo, sino que nos cuenta esta verdad Pablo, aquel que murió como mártir porque creyó esta verdad hasta el final. Cristo no está muerto esta mañana. La fe que usted tiene es real. Un día gozaremos junto a nuestro Salvador. Permítame hablarle de esa gloria. Permítame hablarle de esa victoria final. Permítame contarle mientras finalizamos de la gloria que Cristo nos da. Note número 4. Note la victoria final del Evangelio. Como Cristo ha resucitado, tenemos nosotros los cristianos una victoria. El versículo 51 nos cuenta esta victoria. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo no termina la historia hablándonos solamente de la evidencia del Evangelio, ni de la pieza clave del Evangelio, ni de la explicación del Evangelio. Pablo nos habla sobre la victoria que yo y usted tendremos por el beneficio de la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Note letra A, este beneficio es un misterio para el hombre. Nadie en este mundo que está vivo comprende este misterio. Nadie puede imaginarse cómo será cuando lleguemos a la gloria. ¿Y se deja de algo? Nadie ha regresado de allá para decirnos tampoco, no crea las películas, ¿ok? Solo le quieren robar su dinero. Solo por si acaso no sabía. Nadie nos puede contar esto. Ahora Pablo nos cuenta acerca de este misterio. Esta realidad que no entendemos hasta que nosotros somos confrontados con ella. ¿Cuál es este misterio? Mire letra B. La transformación eterna. El versículo 52 dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte, en victoria. Cristiano, quiero decirle algo en esta mañana. Hay una transformación eterna por la cual usted y yo que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús vamos a pasar. Este misterio tomará lugar cuando Cristo venga por la iglesia. ¿Sabe algo? El Cristo que está vivo vendrá por su pueblo. No todos vamos a morir, como dice el apóstol, pero ese día cuando Cristo venga por la iglesia, seremos todos los que hemos muerto y no muerto, transformados. La culminación de nuestra fe puesta en el Evangelio es la transformación de nuestro cuerpo a algo celestial. Los que disfrutan el cielo hoy aún no entienden este misterio. Su cuerpo no ha sido transformado. Ellos están en alma en el cielo. Pero un día su cuerpo será unido a su alma. Y serán así por toda la eternidad. ¿Se imagina ese día cuando los feos vamos a ser guapos? ¿Usted se imagina ese día cuando ya no habrá dolor de espalda? Ni dolor de rodilla, ni achaque, ni tomarse una pastillita para la presión y para el colesterol y para respirar y para el oxígeno y para, ¿me entiende? ¿Verdad? Eso se va a acabar. Ese es el beneficio humano de la salvación. Ese es el beneficio humano de la resurrección. Un día nos reuniremos con nuestro cuerpo glorificado y estaremos con el Señor por siempre. ¿Sabe lo que eso significa? Letra C. La destrucción de la muerte. La destrucción de la muerte. El versículo 54, nos dice eso. Sorbida en la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Miren esto, miren esto. La destrucción de la muerte es tan importante, porque cuando Cristo murió en la cruz, Él murió para que usted y yo no tuviéramos que morir. Pero físicamente seguimos muriendo, ¿verdad que sí? Una vez una persona es salva, la muerte ya no tiene lugar en él. Por lo que muere físicamente, cuando muere, vive eternamente en el cielo. Morimos, vamos a victoria. Pero quiero decir algo en esta mañana a una persona que nunca ha recibido a Cristo. Cuando usted muere, usted tampoco muere completamente. Su alma continúa viviendo.
Pero aún viva está muerta porque va a la condenación eterna, el infierno. Permítame decírselo con palabras un poco ofensivas en esta mañana. Si usted no es salvo, usted no puede ir al cielo. Si usted no ha conocido a Cristo y le ha entregado su vida a Cristo Jesús, usted no puede experimentar la gloria. Porque su pecado y mi pecado ofende al Dios Todopoderoso. Pero aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, su pecado ha sido perdonado, ha sido lavado, ha sido quitado. Y un día, la muerte que tomará posesión sobre usted, el día que usted muera, va a ser completamente destruida. El pecado no nos afectará más. Estaremos por siempre con el Señor todos los santos. Así que, como aclaración final, permítame darle un último punto y ya nos vamos. Note número 5. Note el reto del Evangelio. Y este reto es para los cristianos y para aquellos que no se hacen llamar cristianos. Este reto es para los que hemos creído en Cristo Jesús, le hemos dado nuestra vida, y aquellos que todavía no le hemos dado nuestra vida al Señor. Mira el reto. Si podemos decir a los niños que vayan viniendo para que ya estén listos a cantar. Reto del Evangelio. El versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo a la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué debo hacer yo con la verdad del Evangelio y la resurrección de Cristo? Míreme acá, no se distraiga. Yo sé que alguien se paró y se fue. No se distraiga, ya vamos a acabar. Esta parte es muy importante. La realidad es que en esta mañana nosotros celebramos la resurrección por algo importante, por una razón específica. Hay un reto que se nos da basado en la resurrección a nosotros los cristianos. El primer reto es este, letra A: da gracias. Esta mañana todos nosotros necesitamos parar y simplemente dar gracias. ¿Se imagina, cristiano, dónde estaría usted si Cristo no hubiera resucitado? Wow. ¿Dónde estaríamos nosotros en la humanidad si Cristo no se hubiera dignado a venir al mundo y morir por nosotros? ¿Dónde estaríamos? Bueno, yo le quiero decir, estaríamos absolutamente perdidos, rumbo al infierno y separados de Dios eternamente. Cristiano, déjame decirle el segundo reto para usted. Letra B: mantente firme. El versículo 58 dice: y firmes y constantes. Mire, no deje que nada en esta vida le robe el gozo de su salvación. Mantenga su mirada en el futuro. Oiga, un secreto: Cristo ya viene. Él viene por la iglesia. No se preocupe, yo sé que a veces se pone difícil la cosa. Deje de gastar su plata, el anticristo se va a quedar con todo. Él ya viene, ¿ok? Cuando se ponga difícil la vida, recuerde esto: un día seremos librados de este cuerpo. Pastores, que usted no tiene aquí este cantito de carne, si yo me lo pudiera quitar. No se preocupe, un día Dios se lo va a quitar completamente, por siempre, por toda la eternidad. Ahorita aguántelo por unos 20 o 30 años. Guarde la fe. No se aparte de la verdad. Cristiano, no se aparte de la verdad. Manténgase firme. Sigan al Señor. Manténgase firme. La resurrección hace que nosotros mantenernos firmes valga la pena. Note letra C. Note esto. Dice: creciendo en la obra del Señor siempre. Cristiano, letra C es esta: crezca hasta que Él venga. Nunca es suficiente el crecimiento que tenemos. Tenemos que crecer más. Como nosotros servimos, nunca es suficiente. Lo que hacemos por el Señor, nunca es suficiente. Tenemos que crecer en todo en la vida cristiana, constantemente. La carrera no acaba cuando usted lleve 20 años de cristiano. La carrera no acaba cuando usted diga: yo hace muchos años hacía. No, la carrera acaba cuando Cristo venga por la iglesia. Hasta entonces, siga firme, crezca hasta que Él venga. Y amigo que está aquí esta mañana, la letra D es para usted. Crea en Él. Crea en Él. Yo no quisiera irme esta mañana sin darle una oportunidad a usted a que usted entregue su vida al Salvador. ¿Qué significa eso? Eso significa esto: cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos bajo la condenación del pecado.
El niño que usted tiene no nació siendo bueno, nació siendo malo. Por eso usted le enseña cosas buenas. Nacemos todos bajo el yugo de la esclavitud y el pecado. Eso quiere decir que si morimos en esa misma condición, no podemos estar con el Padre. Vamos directamente al infierno, separados de Él por la eternidad. Lo más malo del infierno es que Cristo no está allí. Si estás confiando en la iglesia, estás perdido. Cristo murió y resucitó para que tú pudieras estar 100% seguro esta mañana de que si mueres hoy, puedes ir al cielo. Amigo, si confías en tus obras, no puedes ser salvo. Si confías en alguna denominación de tu iglesia, no puedes ser salvo. María no ha hecho nada por ti. Los santos, mucho menos. La iglesia, nada. El bautismo solamente moja. Para ser salvo, yo necesito entender que yo necesito un Salvador. Si yo soy pecador y entiendo que mi pecado ofende a Dios, comprendo la necesidad que yo tengo de que Cristo me salve. Nuestros pecados nos separan de Él. Pero mira esta buena noticia. Dios amó tanto al mundo que le envió a Cristo Jesús a morir en tu lugar. Y ese Cristo vino, renunció a toda su gloria, renunció absolutamente a todo y se humilló para morir por nosotros, para que usted y yo pudiéramos ser salvos en esta mañana. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la realidad de que Cristo murió por nuestros pecados para que a través del Evangelio nosotros pudiéramos ser salvos y reconciliados con el Dios Todopoderoso. Si esta mañana tú no crees que necesitas un Salvador, un libertador, no puedes ser salvo. Pero si crees que necesitas un Salvador y comprendes tu necesidad, solamente toma esto, como dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Pastor, yo he hecho eso muchas veces. No, yo no estoy hablando de hacerlo muchas veces. Yo estoy preguntando de cuándo fue la última vez, cuándo fue la vez que tú le entregaste tu vida al Señor para que Él se convirtiera en tu Salvador. ¿Cuándo fue la vez que tú le dijiste al Señor, Señor, aquí estoy yo, este es mi pecado, yo te pido perdón por mis pecados, yo te pido que tú me salves, yo te pido que tú vengas a ser mi Señor y mi Salvador? Si tú nunca has hecho eso, amigo que está aquí esta mañana, en un momento yo quiero invitarle, ayudarle a saber cómo puede bíblicamente conocer al Señor. Las cabezas inclinadas, los ojos cerrados.